Amigos y hermanos, muy buenos días. Que el Señor les bendiga y les ayude a comprender que para entender y disfrutar las verdades espirituales es necesario disponer su voluntad para aceptarlas por la fe. Y ahora, palabras de sabiduría. Leamos en Juan 6, 48 y 54 a 56. Yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Mis amados amigos y hermanos, reciban nuestra cordial gratitud por la gentileza de compartir con nosotros estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Como cada semana, de sábado a lunes, hacemos un paréntesis para centralizarnos en rendir culto memorial a la persona de Jesucristo cada primer día de la semana. En el día de ayer, además, rendimos homenaje a un ser tan amado y merecedor como son las madres. En el día de hoy, volvemos a retornar a nuestras meditaciones cotidianas y esta vez para seguir disfrutando de los claros y nutritivos comentarios del Dr. McDonald acerca del capítulo 6 del Evangelio de Juan, bajo el tema Yo soy el pan de vida, versos 48 a 56. El Señor Jesús declara en el versículo 48 que Él es el pan de vida del que les venía hablando. El pan de vida significa, por supuesto, el pan que da vida a aquellos que lo comen. Previamente, los judíos habían sacado el tema del maná en el desierto y retado al Señor Jesús a que produjera una comida tan maravillosa como esa. El Señor les recordó que sus antepasados habían comido el maná y estaban muertos. En otras palabras, el maná era para esta vida solamente. No tenía ningún poder para dar vida eterna a aquellos que lo comían. Por la expresión vuestros padres, el Señor se disociaba a sí mismo de la humanidad caída y daba a entender su deidad única. En contraste con el maná, el Señor Jesús habló de sí mismo en el versículo 50, como el pan que bajó del cielo. Si cualquiera comía de este pan, no moriría. Esto no significa que no morirá físicamente, sino que tendrá vida eterna en el cielo. Aun si muriera físicamente, su cuerpo será resucitado en el último día y pasará la eternidad con el Señor. En este y en los siguientes versículos, el Señor Jesús habló repetidamente de las personas comiendo de él. ¿Qué quiere decir?
¿Quiere decir que los seres humanos tenían que comer de él de una manera física, literal? Obviamente, esta idea es imposible y repulsiva. Algunos piensan, sin embargo, que tenemos que comer de él en el servicio oculto de comunión, que de alguna manera milagrosa el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, y que para ser salvos tenemos que participar de estos emblemas. Sin embargo, eso no es lo que Jesús dijo. El contexto deja muy claro que comer de él significa creer en él. Cuando confiamos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, nos apropiamos de él por fe. Participamos de los beneficios de su persona y de su obra. Jesús es el pan vivo. No solo vive en sí mismo, sino que es dador de la vida. Los que comen de este pan vivirán para siempre. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede el Señor dar vida eterna a pecadores culpables? La respuesta se encuentra en la parte final de este versículo 51. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El Señor Jesús estaba señalando al futuro, a su muerte en la cruz. Él daría su vida por rescate por los pecadores. Su cuerpo sería quebrado y su sangre derramada como sacrificio por los pecados. Él moriría como sustituto. Pagaría el castigo que merecían nuestros pecados. ¿Y por qué lo haría? Por la vida del mundo. No moriría solo por la nación judía o incluso solo por los elegidos. Su muerte sería suficiente para todo el mundo. Esto no significa, por supuesto, que el mundo entero será salvo, sino que la obra del Señor Jesús en el Calvario tendría suficiente valor como para salvar al mundo entero si todas las personas vinieran a Jesús. Los judíos todavía pensaban en términos de pan y de carne literales, físicos. Verso 52. Sus pensamientos no eran capaces de elevarse por encima de las cosas de esta vida. No comprendían que el Señor Jesús estaba usando cosas físicas para enseñar verdades espirituales. Así que se preguntaban entre ellos cómo un simple hombre puede dar su carne para ser comido por otros. Una vez más, el Señor Jesús, conociendo todas las cosas, sabía exactamente lo que pensaban y decían. Les advirtió solemnemente de que si no comían su carne y bebían su sangre, no tendrían vida en ellos. Esto no podía referirse al pan y al vino que se usaron en la cena del Señor. Cuando el Señor Jesús instituyó su cena, en la noche en que fue traicionado, su cuerpo no había sido aún quebrantado, ni su sangre tampoco había sido aún derramada. Los discípulos participaron del pan y del vino, pero no comieron literalmente su carne ni bebieron su sangre. El Señor Jesús sencillamente estaba diciendo que a menos que nos apropiemos por fe del valor de su muerte en la cruz del Calvario, nunca podremos ser salvos. Debemos creer en Él, debemos recibirle a Él, debemos confiar en Él y debemos apropiarnos de Él.
Compara el versículo 54 con el versículo 47. Prueba que comer su carne y beber su sangre significa creer en él. En el versículo 47 leemos que el que cree en mí tiene vida eterna. En el versículo 54 aprendemos que los que comen su carne y beben su sangre tienen vida eterna. Ahora bien, las cosas iguales a lo mismo son iguales entre sí. Comer su carne y beber su sangre es creer en él. Todo el que cree en él será resucitado el último día. Esto se refiere, por supuesto, a los cuerpos de los que han muerto confiando en el Señor Jesús. La carne del Señor Jesús es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Esto es en contraste con la comida y la bebida de este mundo, que solo es de valor temporal. El valor de la muerte del Señor Jesús no termina nunca. Los que participan de él por fe reciben vida que continúa eternamente. Existe una unión muy estrecha entre él y los que creen en él. Los que comen su carne y beben su sangre permanecen en él y él reside en ellos. Nada puede ser más cercano o más íntimo que esto. Cuando comemos comida literal, la tomamos en nuestro propio ser y se hace parte de nosotros. Cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Redentor, Él viene a nuestras vidas para habitar y nosotros también habitamos en Él. Amén. Ojalá, mis amados amigos y hermanos, que prestemos la debida atención a las explicaciones del doctor MacDonald y a lo que dijo el Señor Jesucristo. Leamos, amigos, vamos a leer y a releer este capítulo 6, porque aquí hay grandes verdades que no debemos pasar por alto. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe, y así podremos conocer mucho más de su persona. Que Dios pues les bendiga.